Bueno. Ahí está. ¿Está bien? Espérame, déjame grabar. Ahí va. Habla tantito. Bueno, sí, bueno. Pues buenas tardes a todos ustedes, señor presidente. Este es un trabajo que pues tiene algún tiempo ya de que lo estamos desarrollando. Es una investigación que la inicié ya por el 2005 y que se ha venido enriqueciendo a través del tiempo con más y más aportaciones. Últimamente Martín Salinas, él pues ha estado también haciendo algunas investigaciones sobre este tema, así es que de pronto pues le vamos a pedir que nos apoye con un poco de su, déjame lo pongo aquí, con un poco de lo que ha podido él ir investigando en relación con este tema del camino de fierro en el noreste de México. Bueno, el ferrocarril es un medio de transporte a gran escala en vagones con ruedas guiadas que se desplazan sobre rieles paralelos y remolcados por un vehículo de motor denominado locomotora. La locomotora es la que genera la energía necesaria para el movimiento del conjunto. Por razones obvias, en México fue denominado el camino de fierro. Ese es un corte de lo que sería la locomotora de vapor en la región norte de Tamaulipas, en el noreste de México. Se usaron usualmente locomotoras de aceite. Nosotros tenemos mucho la idea por las películas norteamericanas de la locomotora de carbón mineral, en donde está el operador echándole palas a la caldera de la locomotora, pero en el caso particular de los equipos que se trajeron para acá, pues eran locomotoras de aceite, y la caldera no era una cubeta o una olla o un cazo que estuviera hirviendo abajo, sino que eran unas líneas de cobre, que vendrían siendo estas que están aquí, y que eran las que se calentaban y eran las que en un momento dado pues hacían que se generara el vapor necesario para el movimiento de la máquina. La primera línea ferroviaria en México fue la del ferrocarril mexicano, que fue de capital inglés. Este corría de la Ciudad de México a Veracruz, vía Orizaba, y con un ramal en Apizaco a Puebla. Este fue inaugurado en toda su extensión por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en el mes de enero de 1873. Al final del año de 1876, la longitud de las líneas férreas llegaba a los 679 kilómetros. Y bueno, ahí tienen ustedes una imagen del ferrocarril mexicano y ramales de Puebla a Jalapa, que fue uno de los primeros que se conocen. Durante el primer periodo de gobierno del presidente don Porfirio Díaz, se promovió la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y también a particulares, además de las administradas en forma directa por el Estado. Bajo concesión a los gobiernos de los estados se construyeron también otras líneas, como por ejemplo la de Celaya a León, la de Omestuco Tulancingo, Zacatecas Guadalupe, Alvarado Veracruz, Puebla Izúcar, de Matamoros y otras. Para efectos del proyecto ferrocarrilero en la frontera de Tamaulipas, que es el ferrocarril del noreste, fue determinante la presencia del general Manuel González como presidente de México. El presidente de la República fue presidente de la República del 1 de diciembre de 1880 y 30 de noviembre de 1884, fecha en que entregó el mandato a Porfirio Díaz. Bien, este es un cuadro sinóptico de la República Mexicana del año de 1856, en donde más adelante les voy a enseñar el apartado que se encuentra más o menos aquí en esta sección que estoy marcando con el cursor de la computadora, donde en aquellos años ya se habla del proyecto del ferrocarril del noreste, que vendría siendo pues este camino de fierro. Entonces este cuadro
sinóptico que se publicó en aquellos años del 56, pues ya estaba en vías el proyecto de construcción del ferrocarril. La Compañía Constructora Nacional, en su concesión del 13 de septiembre de 1880, que posteriormente se consolidó como Compañía de Fierro Nacional Mexicana, en su línea troncal de México a Nuevo Laredo, se puso en servicio el 1 de noviembre de 1888, con 1.350 kilómetros de vía angosta. La ruta original fue de México a Toluca, vía Acámbaro, Empalme, González, Oye Escobedo, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. En 1901, para poder competir con el Ferrocarril Central, inició la conversión de su vía angosta a vía ancha, tarea que fue terminada y puesta en servicio en el año de 1903, cambiando su razón social a Ferrocarril Nacional Mexicano. Hay una constante en el cambio de la razón social de los ferrocarriles, y ahí pueden ustedes ver en esta imagen pues lo que era el ramal desde México hasta la frontera, pasando por Monterrey, que vienen siendo los antecedentes. Sin embargo, en este mismo plano pueden ver ustedes aquí donde se señala el cursor, pues una pequeña vía que aparentemente no va a ningún lugar y que es precisamente la que nos ocupa, que viene siendo el antecedente más lejano del proyecto de la vía del norte de Tamaulipas. Para el caso de nuestro ferrocarril nacional, el antecedente le corresponde al proyecto de un ramal en la frontera tamaulipeca. Este proyecto se desarrolló bajo la concesión de un primer privilegio para la construcción de este ferrocarril, cuyo recorrido planteaba comunicar a la ciudad de Matamoros con la ciudad de Monterrey. Esta concesión se concedió de manera exclusiva por el gobierno del estado de Tamaulipas el 15 de mayo de 1856 a los señores Esteban Centeno y José Dionisio González por decreto de la misma fecha. Sin embargo, por razones desconocidas, los concesionarios no pudieron llevar a cabo el proyecto, por lo que quedó sin efecto. Esa imagen que ven ustedes allí es la de la estación de Matamoros, no corresponde a la época. No tengo imágenes de la estación de Matamoros, pero esa es la de Matamoros. Una de las cuestiones interesantes que hay en el desarrollo del ferrocarril es que como en este caso de la concesión del 56 a estos señores Centeno y González, hay una cantidad recurrente de concesiones que se están dando, donde hay peticionarios para la construcción del ferrocarril, pero desgraciadamente la mayoría de estas propuestas no se llevaron a cabo por las razones que pudieran existir en aquel tiempo. Entonces, este es uno de los casos, o por lo menos el primero que pude documentar, del año de 1856, que viene siendo el antecedente de los proyectos del Ferrocarril del Norte. Esa es la estación del ferrocarril de Monterrey al Golfo Mexicano, que ya es una imagen reciente, no corresponde desde luego a 1856. Otro antecedente del ferrocarril en esta región pertenece a una solicitud que los señores Lorenzo Castro y Leandro Aguilar dirigieron al gobierno de Tamaulipas en el año de 1865, donde solicitaban se les concediese un privilegio a fin de construir un ferrocarril desde Puerto Bagdad y el puerto de Jesús María. El texto no especifica la ubicación de dónde estaba el puerto de Jesús María, a Matamoros y Monterrey. Esta solicitud tampoco se logró fructificar, por lo que el proyecto quedó en simple papel. Bueno, yo me encontré más adelante este mapa, este plano del proyecto del ferrocarril de Matamoros a Jesús María. Dice reducido del de Laroche por el teniente de EME Antonio F. Torres, 1881. Y ahí pueden ustedes ver el ramal del ferrocarril desde Matamoros a lo que supuestamente sería el puerto de Jesús María. Así las cosas, el gobierno de Tamaulipas anunció que pondría a consideración de interesados la concesión para la construcción de un ferrocarril. Esta recayó en la persona del señor León Solú y C.,
en el mismo año de 1865, sin abundar en mayores datos, como es el caso de los tramos a construir. Tampoco se logró que esta concesión saliera adelante. Y así vemos cómo están los interesados en tratando de sacar adelante el tema de la construcción del ferrocarril. Por los mismos años, una empresa formada por los señores de Manjeat o de Manjet y compañía solicitaban al gobierno tamaulipeco se les concediera un privilegio sobre la construcción de una línea férrea. En este caso es sobresaliente observar que el proyecto de estos inversionistas planteaba una red de comunicaciones por ferrocarril que llegara hasta la ciudad de San Luis Potosí, que tampoco se llevó a cabo. Dentro de las propuestas que se presentaban constantemente a las instancias gubernamentales se encontraban algunas realmente interesantes, como aquella que encabezaba un señor de nombre Enrique Palma, quien solicitaba un privilegio para construir un ramal que atravesara el imperio. Así dice textualmente el documento, desde el puerto y ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífico, hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, que tampoco se llevó a cabo. Podemos mencionar que uno de los pasos para la realización del proyecto se inicia en 1880, el 7 de junio, cuando se autorizó por parte del gobierno federal al de Tamaulipas para que por medio de un contrato se abriera la factibilidad de construir un ferrocarril que partiera del puerto de Matamoros a Monterrey y que pasara por Reynosa, Camargo, Mier y Cerralbo. Así es como el ramal del ferrocarril Matamoros a Monterrey fue otorgado en privilegio para el Ferrocarril Nacional Mexicano, proyectado y construido primero en la clase de vía angosta e iniciado a finales de 1882 y concluido en 1884, cuyo ensanchamiento de vía era de 914 milímetros, denominado por eso de vía angosta. Este ferrocarril llegaba inicialmente hasta las inmediaciones de Camargo en el río San Juan. Esta es una ampliación de la imagen que les mostré hace un momento de este pequeño ferrocarril. Les voy a mostrar más adelante la imagen para que podamos ver con claridad los nombres de las estaciones. Sin embargo, el Congreso de la Unión autorizó a principios de 1881 al Ejecutivo para contratar nuevos ferrocarriles con los gobiernos de los estados o con particulares, otorgándoles la facultad de contratar por sí mismo o por subvención la construcción de ferrocarriles. En el segundo caso, el gobierno proporcionaría hasta un máximo de 8,000 pesos para la construcción de vías anchas y de 6,000 para las vías angostas. Este histórico decreto se autorizó siendo presidente del Congreso el diputado Ignacio Cejudo y otros. Bueno, el decreto está fechado el 23 de mayo de 1881. Es decir, se van dando movimientos, por un lado, de peticionarios, que desean hacer negocios con la construcción del ferrocarril, y por otro lado pues hay movimientos a nivel del gobierno en donde también están tratando de impulsar la construcción del ferrocarril. Como el gobierno pues aparentemente se le complica el tema de la construcción, entonces ellos están iniciando el proceso de facultar a los estados para que en un momento dado procedan a hacer todo lo que pudieran considerar legal para poder dar la concesión de la construcción del ferrocarril. El carácter atribuido a los ferrocarriles de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, que así se llamaba en aquel tiempo, era para la construcción del camino de fierro en su carácter de líneas internacionales e interoceánicas. Por ello, la importancia del ramal a Laredo y la construcción del ferrocarril que comunicaría Matamoros y Monterrey. El proyecto original consistía en comunicar los puertos de Matamoros y Manzanillo en una línea interoceánica, formando la unión por vía férrea de ambas costas. Bueno, entonces, como les decía, hay una cantidad muy importante de proyectos y pues básicamente el tema de las comunicaciones pues tiene que ver con el comercio. Para la construcción del proyecto del ferrocarril de Matamoros a Monterrey, según las necesidades planteadas por la perspectiva del gobierno mexicano, era señalado el paso por Reynosa, Camargo, Mier y Cerralbo. Es decir, el gobierno establecía ciertas condiciones para la construcción del ferrocarril. Ok, te voy a ceder la concesión, pero yo quiero que tú lo hagas por aquí, hasta la capital de Nuevo León. El concesionario era el señor Andrés Treviño, representante de la Compañía del Ferrocarril de Matamoros a Monterrey, quien poseía una concesión
para esta empresa que estaba fechada el 7 de junio de 1880. La concesión estaba aprobada por el Ejecutivo en la persona del general Porfirio Díaz y se encontraba celebrada mediante un contrato. Manuel Fernández, oficial mayor de la Secretaría de Fomento, representó al Ejecutivo y el senador Andrés Treviño firmó en representación del gobierno del estado de Tamaulipas. Es decir, que este viene siendo ya el paso definitivo para la construcción del ferrocarril. Dice, el concesionario fue el mismo señor Treviño, en virtud de que el contrato autorizó al estado de Tamaulipas a construir por su cuenta o por la vía de una o varias compañías para explotar durante 99 años una línea de ferrocarril con su correspondiente telégrafo, que partiendo del puerto de Matamoros terminase en Monterrey. El ferrocarril sería de vía angosta, en virtud de que el contrato establecía que el ancho de vía entre los bordes interiores de los rieles fuera de 914 milímetros. Sin embargo, la compañía del ferrocarril de Matamoros a Monterrey cedió a su vez sus derechos a favor de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, representada por el norteamericano James Sullivan, empresa que emprendió de inmediato el proyecto de la construcción de este ferrocarril, que fueron los que empezaron la construcción. Como no encontré una foto de Sullivan, pues puse la de la calle de Sullivan. ¿Ah? Quien sepa. La construcción del ferrocarril se inició a finales de diciembre de 1882, pues en los primeros días de 1883 estaban ya construidos 19 kilómetros del ferrocarril de vía angosta partiendo de Matamoros. La maquinaria y los hombres trabajaban de manera intensa. El 17 de febrero siguiente, el inspector recibió el kilómetro 25, faltando únicamente el embalastrado, según su informe, porque no había material adecuado en la localidad. Esa imagen es nada más para ilustrar, no corresponde a este ferrocarril. Es anecdótico mencionar que en el kilómetro 25 y para los que sucesivamente se fueron construyendo por parte de la compañía hasta las inmediaciones de Reynosa, no se encontró la roca idónea para estas tareas, por lo que se sustituyó por otros materiales, continuándose de manera ininterrumpida la construcción del ferrocarril. El 15 de septiembre la construcción continuó hasta el kilómetro 39. El 7 de octubre de 1883 se construyó el tramo de la estación Ébano, que corresponde en el kilómetro 64.5, que está en lo que hoy es Río Bravo. El 15 de octubre el kilómetro 73, el 10 de enero del 84, ya en el 84 el kilómetro 85, el 22 de febrero del 84 se construyó el kilómetro 99 y el 23 de abril el kilómetro 120 hasta San Miguel. Es decir, empezaron en el 83 y terminaron en el 84. Fue precisamente en ese lugar, es decir, en San Miguel, donde la compañía, por razones desconocidas, determinó suspender los trabajos de la construcción de la vía angosta. Aquí hay varios temas de la suspensión. Cuando yo estuve trabajando en la investigación de este tema, ahí en el archivo de los ferrocarriles nacionales en Puebla, me decía la bibliotecaria que una de las probables cuestiones por las que no se construyó el ferrocarril fue porque había temor de que los norteamericanos pudieran usarlo para una posible invasión. Sin embargo, desgraciadamente, pues no sé si Martín tenga algún dato, yo no tengo un dato concreto, no sé por qué razón solamente se construyó hasta San Miguel. El 10 de enero del 83 se decretó una ley que consolidó en una sola las concesiones que habían adquirido las empresas, la Compañía Constructora Nacional Mexicana y la del Ferrocarril Nacional, estipulándose en el consabido decreto que la determinación legal que regiría dicho acuerdo sería la ley del 13 de septiembre de 1880, donde se estipulaba el trazo de las líneas férreas, los puntos señalados en el cumplimiento del contrato, como es el caso de los reconocimientos y trazos de líneas, los plazos de la construcción, registro de hipotecas, subvención gubernamental en un respaldo económico para la empresa concesionaria, así como el acuerdo para la impresión de certificados gubernamentales que garantizaban el pago de los compromisos contraídos. Esto en apariencia es porque parece ser que había un desorden, un caos
en todo lo que tenía que ver con las concesiones que se estaban dando para la construcción del ferrocarril. Entonces, por eso el gobierno pues los mete a todos en una sola bolsa y mediante un ordenamiento legal pues pone ya ciertos requisitos perfectamente mejor establecidos para el tema de las concesiones, ¿verdad?, de los ferrocarriles. La consolidación de la empresa concesionaria se integró con la inclusión de un personaje clave en el desarrollo de los ferrocarriles en México, el general William Jackson Palmer, fundador de la Mexican National Railway, Ferrocarril Nacional Mexicano, y del Denver and Rio Grande Railroads, empresas ferroviarias norteamericanas. Palmer y Sullivan lograron la concesión para construir una red importante de caminos de fierro en México, es decir, que fue finalmente la empresa del Ferrocarril Nacional Mexicano, integrada por Sullivan y Palmer, quienes construyeron nuestro primer ferrocarril de vía angosta, que es el de Matamoros a Estación Cuevas. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno mexicano, la Carta del Ferrocarril Nacional Mexicano comprende el ramal de Matamoros a Estación Cuevas, por lo que fue esta empresa la constructora de dicho ferrocarril. Es decir, el plano de la Secretaría de Comunicaciones, ahí dice en ese plano que fue la empresa de Sullivan y de Palmer los que construyeron el ferrocarril. La Carta de Itinerarios Jurisdiccionales denomina a la línea de Matamoros a San Miguel de las Cuevas como Camino de Fierro Nacional Mexicano. Así es como dice ahí. Establece en ella al estado de Tamaulipas, al Distrito Norte y a las estaciones que fueron las siguientes. Esto está ya en el archivo de Puebla. Entonces, las estaciones que se construyeron fueron la de Matamoros, Rosita, Escondido, Capote, Ensenada, La Mesa, Ébano, Corrales, Reynosa, Ansaldúas, Reynosa Viejo, Las Prietas y San Miguel de las Cuevas. Y bueno, pues ahí en ese cuadro ustedes ven la distancia parcial al extremo inicial y al extremo final, que fue de 120 kilómetros la vía. Y ahí se ve cuántos kilómetros hay entre Matamoros y Rosita, entre Rosita y Escondido, y etcétera, etcétera. Esas son las tarifas de pasaje. Para primera clase era 0.03 centavos por kilómetro. En segunda clase era 0.02 centavos por kilómetro. Y la tercera clase fueron 0.015 centavos por kilómetro. Con esta tarifa costaba $1.92 trasladarse en primera clase desde Colombres o Ébano hasta Matamoros. Bueno, otra cosa es que podían transportar hasta 15 kilogramos de equipaje por boleto. Es un plano del ferrocarril desde Matamoros hasta San Miguel. Aquí está Matamoros y este es todo el ramal donde están las localidades. Este es Reynosa y aquí está San Miguel y aquí está Las Cuevas, San Miguel de las Cuevas, y aquí es donde termina el ferrocarril. Entonces puedo ampliarles la imagen para que podamos ver con más claridad. Me traje los planos para que lo vean. Las locomotoras de vapor del camino de fierro que cubrió la ruta de Matamoros a Cuevas en la frontera de Tamaulipas fueron conocidas como Baldwin. Fueron fabricadas en los Estados Unidos. Estas locomotoras datan del año de 1832 en sus primeros modelos, construidas por el industrial estadounidense Matías Baldwin. Bueno, fueron en su tiempo un medio de transporte revolucionario. Tenían la característica de conservar las finas líneas del trazo artístico. Como hay una locomotora de Tlalnepantla que es hermosa, tiene piezas doradas y cuanta cosa. Esta locomotora que ven ustedes ahí es una locomotora de vía angosta. La primera generación de locomotoras que se integraron al camino de fierro nacional en los modelos de vía angosta fueron designadas como clase E1 con iniciales Ferrocarril Nacional. Esta que ven ustedes aquí es la ficha técnica de las locomotoras con los números de las locomotoras que pasaron por aquí. Este está en el archivo de Puebla. Y bueno, pueden ustedes ver el tipo de clase que definía la locomotora y cuál era la clase anterior, cuáles fueron las iniciales de las locomotoras de Nacionales de México y de los ferrocarriles nacionales. Estos números de vía angosta fueron de las locomotoras que corrieron por aquí. Aquí podemos ver que traía
un remolque con una capacidad de agua de 2.500 galones y de aceite de 1.510 galones. Y bueno, ahí están todas las demás especificaciones técnicas de la locomotora. Y aquí vemos cuál es la clasificación. Para darnos una idea o para entender cómo es la clasificación, pues tenemos que ver este modelo de locomotora donde tiene aquí, donde está el cursor, pues las rueditas de adelante que vienen siendo de la carretilla, y en la parte de atrás de la carretilla, en lo que viene siendo la tracción de la locomotora, pues tiene unas ruedas más grandes. Bueno, cuando vemos aquí el tema de clase actual y clase anterior, que es la clase G y la clase E, la clase se va a determinar por el número de ruedas de la locomotora, y lo podemos ver aquí, en donde está la clasificación de las locomotoras. Por ejemplo, la clase B es 060, la clase C es 440, y está relacionada, el primer número, que podría ser este, ¿sí?, corresponde a las rueditas de carretilla, las que van adelante. Por ejemplo, este 2 quiere decir que tiene 2 ruedas aquí. El 6 quiere decir que la locomotora tiene 6 ruedas aquí, que son las de la tracción. Y en la parte de atrás, como por ejemplo en la clase E, tiene 6 ruedas en la carretilla posterior. Entonces aquí esta ficha es la que nos va a dar una idea del tipo de clasificación de locomotoras que fueron las que circularon por aquí dependiendo de la clase. Cuando vemos por ejemplo que la clase es G, pues aquí tenemos a la clase G, y la clase anterior era clase E, y aquí podemos ver que tiene 2, sería 2, 4, 6, 8, esta sería 280, por ejemplo, esta locomotora, que fueron las que pasaron por aquí. Bueno, a este tipo de locomotoras, como a todas las de la época, se las clasificaba por el número de disposición de las ruedas, que eran en este caso las 280, que fueron las que pasaron por aquí. 2 ruedas chicas sin tracción al frente, llamadas de carretilla guía, que fueron las que vimos allá. Ahí en Matamoros, en el museo, tienen una carretilla guía, que es esta que está aquí. Bueno, por aquí estaba, por esta área lo vi, donde se habla de la construcción del ferrocarril a Matamoros en el año de 1885, en este documento. Esta es la carta de los ferrocarriles, en donde se ve como en la diapositiva no se puede ampliar, aquí sí se puede hacer. Aquí podemos ver, miren ustedes, aquí están las estaciones de vía angosta, ¿sí? Aquí está La Rosita, Escondido, Capote, Ensenada, La Mesa, Ébano, que es Río Bravo, Corrales, Reynosa, Saldúas, Reynosa Viejo y San Miguel. Este plano también es de 1887, donde se ve también, donde aparece el ferrocarril de vía angosta que termina en San Miguel. Pero este me parece muy interesante, porque no, este no es, este es otro, pero aquí está también el ferrocarril Reynosa, sí, pero hay otro más. Aquí está el ferrocarril, es esta línea oscura que ven ustedes ahí, pero creo que es este. Sí, este plano me parece bien interesante porque aquí el ferrocarril de vía angosta ya está construido hasta San Miguel, pero si ustedes se fijan, el proyecto de construcción del ferrocarril sube aquí hasta Mier, baja a Los Aldamas, a Bravo y a China. ¿Es el proyecto? Sí, la línea punteada. Esta línea punteada era el proyecto de cómo lo había planteado el gobierno, que bueno, pues no se llevó a cabo. Y aquí en este otro plano tenemos
el proyecto del ferrocarril a Jesús María. Aquí está. Proyecto del ferrocarril de Matamoros a Jesús María. Entonces yo siempre me estuve quebrando la cabeza en dónde estaba ese tal Jesús María. Pues aquí estaba, y no viene el nombre, pero ahí está, en la Laguna Madre. Oiga, Mándeme. ¿nunca hubo un proyecto del ferrocarril a San Fernando? Sí, Era un proyecto de Matamoros, San Fernando, Victoria, Tampico. no. Hubo un proyecto de ferrocarril a San Fernando, pero ese lo realizó la Sauteña. En las acciones de 1907 está un proyecto de un ferrocarril que se llama Ferrocarril de la Compañía de Colombres, pero era un ferrocarril interior de la empresa. Ese ferrocarril iba de Río Bravo al Soldadito. Del Soldadito había un ramal a la Laguna Madre donde iban a construir un puerto, y de ahí mismo del Soldadito otro ramal a San Fernando. En la parte intermedia había otro ramal que subía como rumbo a Méndez, más o menos por ahí, pero ese tampoco se llevó a cabo. Bueno, este es el proyecto del ferrocarril de Vía Angosta, que tampoco se puede ver ahí en la diapositiva, pero aquí pueden ver ustedes Matamoros, ¿sí? Los pueblos, La Mesa, La Purísima, San Francisco, El Ebanito, San José, Santana. Aquí está Reynosa. Aquí está Reynosa Viejo. Aquí está San Miguel. Y aquí está San Miguel de Camargo, que es el ferrocarril de Vía Angosta. San Miguel y San Miguel de Camargo. Sí, exactamente. Sí, es que anoche me puse a trabajar en esto y como tengo un archivo hecho pedazos, anoche me encontré este material y otro que les presenté ahorita, y quise traerlo precisamente porque me pareció muy San interesante. Miguel de Camargo es el 10 Ordaz, ¿no? Hoy. Sí. Y el otro San Miguel debe haber una estación de paso, ¿no? A ver. La estación Cuevas, ¿no? Sí, Cuevas. Estación Cuevas, ahí, Sí. Crucero. Sí, Ahí dice San Miguel. sí, aquí está San Miguel. Arriba. San Miguel dice, San Miguel, Camargo, sí, y aquí están unos caminos, el camino a Matamoros y el camino a San Miguel, dice. Y hasta aquí termina el ¿Y ferrocarril. qué tan regularmente sería usado el ferrocarril? Le dejo la palabra a Martín. Había varios días de la semana, Era no todos los días. casi toda la semana. Unos 2 días, Muchas no. veces. Era el mismo ferrocarril que iba y regresaba. Pero tenía un horario. No se encontraban. En cada estación tenía un horario. Y Reynosa llegaba como a mediodía o Llegan a las 11. y llegaba a San Miguel y se regresaba como después de medianoche, o cerca de la 1. Querías ir a Matamoros, pero estaban como desde la... Es que son corriendo de Monterrey para acá Y- se encontraban. Bueno, estamos hablando del primer ferrocarril. Sí, sí, sí. Ya lo otro es otra cosa. El ferrocarril de Matamoros a San Miguel se termina en 90 y tantos. Hasta ahí llega y se suspende un buen rato y luego se continúa. La idea es cuándo se continúa y cuándo se termina. La historia del primer ferrocarril Ajá. y el otro es otra cosa. El primer ferrocarril llega aquí en enero 26 de 1884 a Reynosa. Y Y hay una cantidad enorme de anécdotas, porque lo vienen haciendo. Entonces hay un personaje de Luz Isasi, un Manuel Isasi, que mete unas diligencias de Reynosa a donde iba llegando, y se traía la gente aquí a Reynosa para cruzar al otro lado, como negocio. entonces termina el ferrocarril
a San Miguel termina En en el 84. 1884. 1884. Hasta ahí. Se suspende. ¿No y- se suspende? Sí, No, se suspende. Bueno, de la visión que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué se corta ahí? Exactamente. Es que se está construyendo, o se construye en esos años, el ferrocarril de Laredo a Monterrey. a Monterrey y que iba a dar a Tampico. Y ese ferrocarril venía de Corpus Christi, de Puerto Corpus Christi. Entonces le gana exactamente ese año, le gana el mandado al de aquí. Esa sería y una. económicamente Ahí le pagan. le paga. Sí, pero se construye después el tramo San Miguel Monterrey. No, se hace otra vía completa Otra vez. desde Monterrey a Matamoros y se inaugura el 5 de mayo de 1900. Pues la habían. Y ese, cuando la inauguración, sale una locomotora de Matamoros y una de Monterrey. Y llega, al no se llegan los de Matamoros primero, y luego llegan los de Monterrey. Que fue todo un evento. 1905. 5. El 5 de mayo. Permítame tantito, es muy apasionante lo que están diciendo también. Me gustaría que el conferencista continuara con su exposición, diera por terminada y luego la lluvia de preguntas que tengan que hacerle y los comentarios extra para seguir los protocolos de nuestra sociedad. Pues básicamente es eso. Perdón, el detalle es que es un trabajo de investigación que no está concluido. Martín ha encontrado una cantidad muy importante de datos y nos falta. O sea, esto es un brochazo de lo que fue el ferrocarril. Entonces, nada más con el puro tema de las locomotoras. Sí, pero aparte está, por ejemplo, el tema de la construcción. Dice Martín, tiene razón cuando dice que hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, en Río Bravo, antes de llegar a Río Bravo se suspende por un tiempo la construcción del ferrocarril. Tienen problemas y pues yo me encontré con una historia de un señor que vivió en la época de la Salteña y se la contó a su hijo y él me la platicó que el ferrocarril no lo podían construir porque el diablo no los dejaba. Entonces el diablo les aparecía en las vías y les decía, no, pues un día le salía vestido de arriero y le decía, no, pues tienes que arreglarte conmigo, si no vas a jalar. Y no le hacían caso y no podían construir. Entonces después le salía vestido de chivero y le decía, ya te dije, arréglate, y no quiere. Entonces le sale vestido de diferentes formas. Al final del día, el sobrestante, pues ya fastidiado y harto, pues va y se va con el charro, sale vestido de charro, y cuando regresa al campamento les dice a todos que se vayan a descansar porque al otro día van a empezar a construir. El problema, el asunto es que cuando me encuentro en el archivo de Puebla, el tema de la construcción del ferrocarril, me encuentro con la cuestión de que se pararon un tiempo, unos días antes de llegar a Río Bravo, porque no encontraban material, porque tenían problemas con el piso y otras cuestiones, ¿no? Entonces, es muy extenso, muy apasionante, muy bonito y sobre todo porque está relacionado bastante con el desarrollo de la economía de la región. Entonces, hay que seguir adelante con esto, sí. Dos preguntas, son más de carácter técnico que histórico. La conversión de las vías, ¿era no va a mover los rieles o había que cambiar los rieles también? Hicieron todo. Hicieron todo nuevo. Lo hicieron todo nuevo porque Yo creo que el tamaño de la sí, lo hicieron La todo. segunda es, ¿para qué usaban el aceite? ¿A poco lubricaban la máquina? No, el aceite era el petróleo para que ardía el mechón, sí, Ah, ya. Era el combustible. Era el combustible para mover la caldera. ¿Cuál es? Era la caldera. Son máquinas de Tengo combustión una externa. curiosidad. Ya en el más hacia acá, el de vía ancha, y el servicio de pasajeros de Monterrey a Matamoros,
Yo recuerdo cuando era niño que viajé, digamos, de Guadalajara a Colima, pero en las estaciones se distinguían porque en cada estación, como eran viajes relativamente largos, vendían antojos. Y aquí, ¿qué sería, digamos? Es que el viaje de ferrocarril era muy padre. Era muy padre. Yo fruta. me acuerdo, yo viajé varias veces a Monterrey en ferrocarril. Entonces, era una aventura porque, por ejemplo, en Matamoros estaba el vendedor de tacos en la mañana. En el almuerzo. En Río Bravo se subía también el taquero. En Reynosa, pues algo más o menos parecido, las cocas y cuanta cosa. Pero conforme iba avanzando, por ejemplo, en Ochoa, se subía el de los chicharrones de Catán. Entonces ya un poquito más para allá, por los Aldamas, se subía el de las naranjas. ¿Sí? Pero aparte de eso, había un servicio arriba del ferrocarril, donde el que vendía los boletos, o otro, con su uniforme, traía una cubeta de madera con refrescos, helados. Vendían cerveza también. Vendían cerveza también. Entonces, el ferrocarril de aquí tenía primera y segunda. El de primera, pues era un vagón más cómodo, sí, más agradable, con asientos cómodos, y el de segunda eran unas bancas, sí, ajá, sí, y pues sí, bueno, con las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar a donde llegaba el tren, pues era lo que vendían. Pues era muy pintoresco, ¿no? Muy padre el viaje. Y ya, por ejemplo, para Monterrey, yo recuerdo cuando era niño que después de que pasó el huracán Viula, mi papá nos trajo. Yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, él pagó unos boletos en el Regiomontano y nos vinimos en camarote. Cuando llegamos a Monterrey, tomamos el autovía a Río Bravo. Y yo recuerdo, ¿no? Todavía Río Bravo todavía tenía agua de la inundación. Entonces, llegaron mis tíos y nos subieron en un tractor y nos llevaron en tractor hasta el rancho. Y yo me acuerdo que el tractor tenía adaptado una tarima atrás y yo iba bien asustado porque iba rebotando muy feo, ¿no? Entonces, o sea, el ferrocarril fue una época muy padre, muy agradable. Hay unos aquí que hemos comentado, pero está cerca de ferrocarriles también. Como todos los equipos mecánicos de los ferrocarriles necesitan mantenimiento y reparaciones. Y el gobierno, o la compañía de ferrocarriles en México, abrió primero fue un pequeño taller de reparación de máquinas en Aguascalientes, y luego esa empresa fue creciendo a llegar al momento de que se construyeron máquinas de ferrocarril en Aguascalientes. Yo no sé si han sido máquinas de vapor o ya máquinas de diésel, porque obviamente las máquinas de diésel sustituyeron a las máquinas de vapor, pero en Aguascalientes hubo una planta muy grande de mantenimiento, de fabricación, fabricaban las ruedas, yo las vi, las ruedas de los ferrocarriles, ellos fabricaban los tanques, donde calentaban el agua o el vapor, ahí fabricaban todo eso en Aguascalientes. Cosas que los mexicanos no sabemos de que se fabrica. Hubo fábrica de locomotoras, no solamente se empezó con la reparación de las locomotoras, y ya luego hubo la fabricación de locomotoras, y luego ya se desarmó todo y se vendió todo, se desbarató. Eso que está diciendo Arnoldo es lo que eventualmente terminó lo que se llamó las casas redondas. Las casas redondas más importantes fueron las de Gómez Palacio Durango y la de Aguascalientes, donde la de Aguascalientes ahora está el Museo del Ferrocarril, que es extremadamente grande y da la idea de la importancia que tuvo el centro ferroviario de toda la República Mexicana. No es hecho a fortuito
que la convención de Aguascalientes, donde se reunieron los ejércitos del norte con los del sur, haya sido en esa ciudad. Por eso, porque ahí Ahí convertían. Sí, Bueno, ahí estuvo una fábrica. fíjate que esto de la fabricación de locomotoras y vagones, a mí me tocó visitar un país pequeño que ellos hacían locomotoras y vagones para el uso de este país. Y un país, cuando yo lo visité, tenía 18 millones de habitantes, era Corea del Norte. ¿Y por qué ellos me llevaban a conocer donde se fabricaban tractores y máquinas de ferrocarril? Estos que hacen bombas atómicas. De Matamoros, el último tren de pasajeros que recorrería el viaje a la ciudad de Monterrey. Este registro lo hizo el licenciado Isasi. Él se vino lo dejó por ahí escrito, de ahí lo recogí, en donde él hizo la crónica de la llegada del último tren de pasajeros que pasó por aquí. Sí. ¿Cuándo fue? Fue en el año de 1997, el 15 de febrero. Bueno, quiero mostrarles, vamos a dejarlo fuera, pero quiero mostrarles estas imágenes precisamente de los planos. Estas imágenes me las traje del archivo de Puebla, y yo creo que ya las conocen ustedes. Esta es la estación de Reynosa en el año de 1928. En 1928, la Comisión de Avalúos e Inventarios de los Ferrocarriles hizo un inventario de toda la estructura ferroviaria de México. En el caso del Ferrocarril del Noreste, pues se trajeron unas fotografías. Esta fotografía me parece de lo más interesante porque se puede ver la construcción de la oficina del ferrocarril de ladrillo, y nos indica que fue en 1928. Esta imagen parece que es de noviembre, y pueden ustedes ver a la izquierda de la imagen cómo se está construyendo la estación, que pues creo que todavía queda un pedazo, y con esta imagen nos da una idea bien precisa de en dónde se encontraba la estación de madera. Esta estación de madera, según considero, pudo haberse construido después de 1913, porque la anterior del 13 fue la que quemaron los revolucionarios, ¿verdad? La que estaba ahí. Bueno, aquí podemos ver cómo era el área de la aledaña al ferrocarril. Podemos ver los pequeños carros del ferrocarril de vía angosta que servían como viviendas, supongo para los trabajadores, pero también había estas casitas de argamasa y de cantera, de 2 aguas. Ahí podemos ver un armón. Sí. Y aquí podemos ver claramente la fecha de la fotografía. Sí, es noviembre 15 de 1928. Entonces, en esa fecha era cuando se estaba construyendo la estación de ladrillo aquí en Reynosa. Bueno, esta es la parte de atrás de la estación, donde tiene un vagón pegado. Estas son las casas de sección. La casa de sección era un espacio habilitado para los trabajadores de la compañía del ferrocarril, donde ahí vivían ellos, y también tenían un espacio donde guardaban los armones. En Reynosa, según tengo por las fotografías que van a ver ustedes aquí, había 2 casas de sección, y ahí está la construcción de la estación, y aquí tenemos la fecha, que es la misma, noviembre 15 de 1928. Entonces esa es la fecha precisa en que se está construyendo la estación del ferrocarril de ladrillo. Ahí la tienen ustedes, la de Reynosa. Esta es la casa del jefe de la estación. Este es el embarcadero de
animales. Esta es una vista panorámica del área de la estación. Podemos ver aquí la casa de sección y podemos ver a la izquierda la construcción de ladrillo de la estación del ferrocarril. Entonces, pues la imagen está tomada de poniente a oriente. Aquí tenemos otra toma de la estación de Reynosa. Está muy bonita porque se ve claramente el nombre de la estación, los kilómetros, la altura, a qué altura se encuentra o se encontraba la estación. Aquí está, los kilómetros a México y los kilómetros a Matamoros. Esta es la otra casa de sección. Sí, pueden ver ustedes ahí que los trabajadores pues tenían quizás jardines, huertos, y en esta parte del centro de la casa de sección era donde guardaban los armones también. Aquí está la extensión del riel, del ferrocarril, y un entarimado de madera donde podían darle vuelta al armón y subirlo para dentro de la casa de sección. Y ahí tienen las chimeneas también. Esta es otra toma del área de la estación del ferrocarril. Ahí se puede ver la estación de madera y se puede ver la construcción de la estación de ladrillo en 1928. Esta es otra toma de la misma área. Al fondo se puede ver la casa de sección y unas partes de lo que es el pueblo de Reynosa también. Bueno, pero también quería mostrarles estas imágenes. Este es el cuadro sinóptico de la República Mexicana en 1865, en donde en esta parte de arriba sí nos habla precisamente de la construcción del ferrocarril, del proyecto de construcción del ferrocarril a Matamoros. ¿Verdad? Que eran de madera. 8 ruedas grandes de tracción y 0 ruedas chicas atrás, llamadas de arrastre. Entonces la de enfrente es la carretilla, las de en medio son las de tracción y las de atrás son las de arrastre. El 0 se tenía que agregar a esta clase porque en otros tipos de clasificación las locomotoras tenían ruedas de arrastre, como lo veremos adelante. Bueno, esta imagen es una locomotora Nacionales de México 280, dice Matamoros, México, agosto de 1966, pero no sé si es Matamoros, Tamaulipas, o Matamoros, Puebla, o Matamoros, Coahuila. Habría que ver, ¿no? Pero bueno, me la traje para ver más o menos cómo son las locomotoras de vapor. Las Baldwin de vía angosta empezaron a servir desde 1881 para el Camino de Fierro Nacional Mexicano. En el caso particular del ferrocarril de Matamoros Estación Cuevas, las locomotoras empezaron a servir desde el 82, prácticamente desde el inicio de la construcción del ferrocarril hasta su culminación en el 84. El nombre oficial de la empresa era Baldwin Loco Works. Y bueno, ya les comenté más o menos de... Esta imagen es una imagen de una locomotora de vía angosta en el Museo de los Ferrocarriles Nacionales en Puebla. La tomé con una cámara muy pequeña y a escondidas porque no estaba permitido tomar fotografías, pero este es de vía angosta. El Camino de Fierro Nacional Mexicano estuvo en operación desde 1882 hasta 1920 locomotoras Baldwin de vapor de vía angosta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era el ferrocarril de vía angosta. Esa es una locomotora del ferrocarril de Río Verde. Entonces más o menos nos da una idea de cómo eran. El transporte que ven en la parte de atrás, este tanque es un tanque de agua. Las locomotoras, aparte del agua que llevaban aquí en el carrito de atrás, también acostumbraban a llevar tanques de agua para llevar agua a los lugares en donde no había posibilidad.
conseguirla. Esta es una ficha técnica de una locomotora Baldwin, y ahí pueden ver las especificaciones, la clase, etcétera, 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 etcétera. El proyecto de reorganización del ferrocarril tuvo que modificarse debido a las necesidades de transporte de personas y mercancías. Lo que pasó básicamente fue que no fue un fenómeno local, sino que fue un fenómeno mundial, donde empiezan a hacer una reconversión del tipo de vía que se esté usando. Por ejemplo, leí en Puebla el caso de los ferrocarriles rusos, que usaban unas locomotoras gigantescas con unas vías enormes, pues considerando el tamaño del país, lo que necesitaban transportar, etcétera, etcétera. Y bueno, cada país o cada empresa fabricaba las locomotoras de acuerdo a sus especificaciones. El problema era que cuando llegaban a las fronteras, pues ¿cómo le iban a hacer para pasar de una a otra? Entonces había casos, por ejemplo, de las locomotoras rusas, que cuando entraban a los países del occidente, algunas se sumían porque eran demasiado grandes. Entonces, al parecer, el tema de la reconversión, empiezan a verlo ellos, empiezan a ver cuál es la medida más práctica, y no estoy seguro, pero creo entender que el tema de la vía ancha se dio más por una especie de ensayo. O sea, no fue una cuestión científica ni técnica en donde se pusieron a investigar cuál era la más adecuada, sino que es la que por experiencia les funcionó mejor, la de 1400 milímetros. Entonces, con el paso del tiempo, a nivel mundial, cuando se hace la reconversión de las vías del ferrocarril, todas las vías se hacen a la misma medida, precisamente para facilitar las comunicaciones. Entonces, el ferrocarril, este pequeño ferrocarril de vía angosta, y también el ferrocarril de vía angosta que corría desde México hasta Nuevo Laredo, vía Monterrey, cuando se hace la reconversión se hace a 1400 y se inicia el proyecto de construcción ya en forma del ferrocarril de Matamoros a Monterrey. Entonces, ustedes saben que el ramal a Monterrey pues fue concluido, inaugurado en el año de 1905. ¿Ok? Bueno. La reconversión era necesaria en virtud que era indispensable, es lo que les estaba comentando. Esta es una vía del ferrocarril enfrente de lo que era el pueblo de Colombres, hoy Río Bravo, y la imagen es del año de 1928. Ahí ven ustedes al pueblo como era en aquellos años. En 1888 se presentó en Matamoros el proyecto de construcción del ferrocarril Matamoros-Linares-Matehuala, debido a la pérdida de importancia del tráfico marítimo, por lo que el ferrocarril despunta como medio de transporte ideal para el comercio y para la gente, y por su importancia estratégica en la frontera, aunque esta línea no se llevó a cabo. Es decir, que a pesar de que ya para el 88 estaba construida la vía angosta de Matamoros a Monterrey, sigue habiendo otros proyectos de construcción de ferrocarril, donde hay personas con capacidad de inversión y proyectos para hacer este tipo de solicitudes. Para 1890 ya se habían tendido los primeros 27 kilómetros de Matamoros. Yo le puse allá hacia la Sauteña porque el tema era de allá, pero hacia Reynosa o hacia Monterrey. La reconversión y ampliación del camino de fierro siguió el trazo de la ampliación del ramal de Matamoros hasta Monterrey, constituyó en total de 33 estaciones, y la modificación de los rieles de vía angosta a vía ancha. La distancia era de 330 kilómetros entre una y otra estación. La estación se numeraba de acuerdo al kilómetro donde se encontraba, anteponiéndole una F. Le ponían una F y luego después le ponían el nombre el número al kilómetro y aquí tenemos ya lo que corresponde al número de la estación, donde está el F8, F16, es decir, son los kilómetros. Después viene el horario a Matamoros, el nombre de la estación a Monterrey. ¿Sí? Son 33 estaciones. Aquí en Los Aldamas, si no me equivoco, era donde se cruzaban los ferrocarriles, donde se cruzaban. Entonces ahí había pues una vía que se construyó paralela, en donde descansaba una locomotora mientras pasaba la otra. ¿Okay? Pero aquí están todas las estaciones con los horarios. Por ejemplo, a Reynosa
pasaba en la tarde a las 2:57 y en la mañana pasaba a las 11 de la mañana el ferrocarril, en aquellos años. Bueno, aquí este es un plano de la Sauteña, donde podemos ver que se encuentra ya el trazo del ferrocarril. Aquí está, por aquí lo vemos. Pero este es el periódico oficial donde se está haciendo la invitación para la inauguración del ferrocarril en el 1905. Bueno, son documentos relacionados con la inauguración del ferrocarril del 5 de mayo, en el periódico oficial de Tamaulipas, en el periódico El Economista Mexicano, es decir, tuvo mucha trascendencia periodística en aquel tiempo. ¿Sí? Y hubo eventos en Matamoros, en Monterrey, en Reynosa, y en los pueblos en donde iba pasando el ferrocarril había fiesta. Bueno, esto es pura... Dice, la transformación de la vía en el ferrocarril y su ampliación a Monterrey implicó que se adquirieran locomotoras más veloces, grandes y potentes, que alcanzaran un mejor rendimiento en el traslado de personas y mercancías. Para ello, se adquirieron locomotoras clase G y K, es decir, más grandes, 2.280, 2.812 y locomotoras y clase de locomotoras que no le puse aquí la clase, cuántas ruedas llevaba, la clase G. Pero pues esto significa que hubo mucho movimiento por la cantidad de locomotoras que se adquirieron. Este es un depósito de agua y aceite en Bojoy, Hidalgo, y traje la imagen para ver cómo las locomotoras se podían abastecer en los lugares a donde llegaban a las estaciones. Entonces, este era el depósito de agua y este era el depósito de aceite de las locomotoras, ¿sí? Por ejemplo, en Río Bravo, hasta no hace muchos años se conservaba un depósito de agua, estaba abajo de la vía. Entonces la locomotora en el tanque, pues yo supongo que tenía una llave sota en donde descargaban el agua y pues de ahí la bombeaban a los tanques. Esta es una locomotora de Aviam Gosta que va arriba del puente de un río, en Río Verde, en San Luis Potosí, para poder ver más o menos cómo se veían las locomotoras en aquel tiempo. Esta es una locomotora de vía ancha. Aquí vemos, por ejemplo, los pendientes y curvaturas máximas en los diferentes distritos del sistema, y por aquí está la de Monterrey a Matamoros. Aquí está, ¿sí? Pendiente y curvatura. Ya después de la reconversión, no solamente en el año de 1905 se compran nuevas locomotoras, sino que todavía para el año de 1921 siguen comprando y actualizando más equipos. Por ejemplo, en el 21 meten locomotoras clase K. La clase K pues ya son locomotoras más grandes, trae 2 ruedas de carretilla, trae 8 ruedas de tracción y 2 ruedas de arrastre. Entonces, como pueden ustedes ver, la capacidad de agua y la capacidad de aceite aumenta considerablemente, lo que significa que son locomotoras más potentes, y esto nos da una idea del movimiento que había en aquella época. Y bueno, lo que pasó fue que pues el sistema de comunicaciones se modernizó. Según tengo entendido, el viaje parece que de Matamoros a Monterrey era como de 11 horas, ¿no, Martín? Más o menos como de 11 horas. Y pues imagínense ustedes, cuando los arrieros se venían por el charco, llegaban a ser hasta 3 días, y cuando llovía hasta 6, según leí por ahí. Entonces, pues por eso el charco y algunos poblados que estaban por ahí en medio, que sobrevivían con el movimiento de la economía de los arrieros y todos los demás, pues se fueron para abajo, ¿verdad? Porque era más fácil, más seguro, más económico y más cómodo viajar en ferrocarril.
Entonces, en el 21 entraron en servicio estas locomotoras clase K, también fabricadas por Baldwin, medían 60 pies de largo junto al carro cisterna, y las ruedas motrices eran 8, medían 42 pulgadas de diámetro por 3 de ancho. Tenían al frente 2 ruedas de carretilla. Bueno. Y bueno, el ferrocarril tuvo tanta importancia que, por ejemplo, en el caso de Reynosa, pues aquí llegó el presidente Carranza en ferrocarril, ¿verdad? Este es Río Bravo. Bueno, pues, ¿qué más? Y bueno, después entraron en servicio otros sistemas relacionados con el ferrocarril, como el autovía. Por ejemplo, este es un carro de autovía que está en Puebla. Este fue el autovía que se pone en servicio allá por el año del 67. ¿Sí? Este es el modelo que pasó por aquí. Eran ingleses de la compañía Rolls Royce. No sé si ustedes se acuerdan del autovía, o llegaron a viajar en él, o llegaron a verlo. Ahí está. El interior de la autovía era muy cómodo. Traía, pues... Hubo también este tipo de locomotoras de diésel. El sábado 15 de febrero arribó a la estación del ferrocarril de Río Bravo, en este caso procedente de Matamoros, el último tren de pasajeros que recorrería el viaje a la ciudad de Monterrey. Este registro lo hizo el licenciado Isasi. Él se vino lo dejó por ahí escrito, de ahí lo recogí, en donde él hizo la crónica de la llegada del último tren de pasajeros que pasó por aquí. Sí. ¿Cuándo fue? Fue en el año de 1997, el 15 de febrero. Bueno, quiero mostrarles, esto vamos a dejarlos, vamos a dejarlo fuera. Pero quiero mostrarles estas imágenes precisamente de los planos. Estas imágenes me las traje del archivo de Puebla, y yo creo que ya las conocen ustedes. Esta es la estación de Reynosa en el año de 1928. En 1928, la Comisión de Avalúos e Inventarios de los Ferrocarriles hizo un inventario de toda la estructura ferroviaria de México. En el caso del Ferrocarril del Noreste, pues se trajeron unas fotografías. Esta fotografía me parece de lo más interesante, porque se puede ver la construcción de la oficina del ferrocarril de ladrillo, y nos indica que fue en 1928. Esta imagen parece que es de noviembre, y pueden ustedes ver a la izquierda de la imagen cómo se está construyendo la estación, que pues creo que todavía queda un pedazo, y con esta imagen nos da una idea bien precisa de en dónde se encontraba la estación de madera. Esta estación de madera, según considero, pudo haberse construido después de 1913, porque la anterior al 13 fue la que quemaron los revolucionarios, ¿verdad? La que estaba ahí. Bueno, aquí podemos ver cómo era el área de la aledaña al ferrocarril. Podemos ver los pequeños carros del ferrocarril de vía angosta que servían como viviendas, supongo para los trabajadores, pero también había estas casitas de argamasa y de cantera de 2 aguas. Ahí podemos ver un armón. Sí, sí. Y aquí podemos ver claramente la fecha de la fotografía. Sí, es noviembre 15 de 1928. Entonces, en esa fecha era cuando se estaba construyendo la estación de ladrillo aquí en Reynosa. Bueno, esta es la parte de atrás de la estación, donde tiene un vagón pegado. Estas son las casas de sección. La casa de sección era un espacio habilitado para los trabajadores de la compañía del ferrocarril, donde ahí vivían ellos, y también tenían un espacio donde guardaban los armones. En Reynosa, según tengo por las fotografías que van a ver ustedes aquí, ahí había 2 casas de sección, y ahí está la construcción de la estación. Y
aquí tenemos la fecha, que es la misma. Noviembre 15 de 1928. Entonces esa es la fecha precisa en que se está construyendo la estación del ferrocarril de ladrillo. Ahí la tienen ustedes, la de Reynosa. Esta es la casa del jefe de la estación. Este es el embarcadero de animales. Esta es una vista panorámica del área de la estación. Podemos ver aquí la casa de sección y podemos ver a la izquierda la construcción de ladrillo de la estación del ferrocarril. Entonces, pues la imagen está tomada de poniente a oriente. Aquí tenemos otra toma de la estación de Reynosa. Está muy bonita porque se ve claramente el nombre de la estación, los kilómetros, la altura, a qué altura se encuentra o se encontraba la estación. Aquí está, los kilómetros a México y los kilómetros a Matamoros. Esta es la otra casa de sección. Sí, pueden ver ustedes ahí que los trabajadores pues tenían quizás jardines, huertos, y en esta parte del centro de la casa de sección era donde guardaban los armones también. Aquí está la extensión del riel, del ferrocarril, y un entarimado de madera donde podían darle vuelta al armón y subirlo para dentro de la casa de sección. Y ahí tienen las chimeneas también. Esta es otra toma del área de la estación del ferrocarril. Ahí se puede ver la estación de madera y se puede ver la construcción de la estación de ladrillo en 1928. Esa es otra toma de la misma área. Al fondo se puede ver la casa de sección y unas partes de lo que es el pueblo de Reynosa también. Bueno, pero también quería mostrarles estas imágenes. Este es el cuadro sinóptico de la República Mexicana en 1865, en donde en esta parte de arriba sí nos habla precisamente de la construcción del ferrocarril, del proyecto de construcción del ferrocarril a Matamoros. Bueno, por aquí estaba, por esta área lo vi, donde se habla de la construcción del ferrocarril a Matamoros en el año de 1885, en este documento. Esta es la carta de los ferrocarriles, en donde se ve como en la diapositiva no se puede ampliar, aquí sí se puede hacer. Aquí podemos ver, miren ustedes, aquí están las estaciones de vía angosta. ¿Sí? Aquí está La Rosita, Escondido, Capote, Ensenada, La Mesa, Ébano, que es Río Bravo, Corrales, Reynosa, San Saldúas, Reynosa Viejo y San Miguel. Este plano también es de 1887, donde se ve también, donde aparece el ferrocarril de vía angosta que termina en San Miguel. Pero este me parece muy interesante, porque no, este no es, este es otro, pero aquí está también el ferrocarril. Reynosa, sí, pero hay otro más. Aquí está el ferrocarril. Es esta línea oscura que ven ustedes allí. Pero creo que es este. Sí, este es. Este plano me parece bien interesante porque aquí el ferrocarril de vía angosta ya está construido hasta San Miguel. Pero
Si ustedes se fijan, el proyecto de construcción del ferrocarril sube aquí hasta Mier, baja a Los Aldamas, a Bravo y a China. Es el proyecto. Sí, la línea punteada. Esta línea punteada era el proyecto de cómo lo había planteado el gobierno, que bueno, pues no se llevó a cabo. Y aquí en este otro plano tenemos el proyecto del ferrocarril a Jesús María. Aquí está. Ferrocarril, proyecto del ferrocarril de Matamoros a Jesús María. Entonces yo siempre me estuve quebrando la cabeza en dónde estaba ese tal Jesús María. Pues aquí estaba, y no viene el nombre, pero ahí está, en la Laguna Madre. Oiga, Mándeme. ¿nunca hubo un proyecto del ferrocarril a San Fernando? Sí, Era un proyecto de Matamoros, San Fernando, Victoria, Tampico. no. Hubo un proyecto de ferrocarril a San Fernando, pero ese lo realizó la Sauteña. En las acciones de 1907 está un proyecto de un ferrocarril que se llama Ferrocarril de la Compañía de Colombres, pero era un ferrocarril interior de la empresa. Ese ferrocarril iba de Río Bravo al Soldadito. Del Soldadito había un ramal a la Laguna Madre donde iban a construir un puerto, y de ahí mismo del Soldadito otro ramal a San Fernando. En la parte intermedia había otro ramal que subía como rumbo a Méndez, más o menos por ahí, pero ese tampoco se llevó a cabo. Bueno, este es el proyecto del ferrocarril de Vía Angosta, que tampoco se puede ver ahí en la diapositiva, pero aquí pueden ver ustedes Matamoros, ¿sí? Los pueblos, La Mesa, La Purísima, San Francisco, El Ebanito, San José, Santana. Aquí está Reynosa, aquí está Reynosa Viejo, aquí está San Miguel y aquí está San Miguel de Camargo, que es el ferrocarril de Vía Angosta. San Miguel y San Miguel de Camargo. Sí, exactamente. Sí, es que anoche me puse a trabajar en esto y como tengo un archivo hecho pedazos, anoche me encontré este material y otro que les presenté ahorita, y quise traerlo precisamente porque me pareció muy San interesante. Miguel de Camargo es el 10 Ordaz, ¿no? Hoy, Sí. Y el otro San Miguel debe haber sido una estación de paso, ¿no? Una estación. a ver, La estación Cuevas, ¿no? sí, Cuevas, Estación Cuevas, ahí, Sí. Crucero. sí, Ahí dice San Miguel. sí, aquí está San Miguel. Arriba. San Miguel dice, San Miguel, Camargo, sí, y aquí están unos caminos, el camino a Matamoros y el camino a San Miguel, dice. Y hasta aquí termina el ferrocarril. ¿Y qué tan regularmente sería usado el ferrocarril? Le dejo la palabra a Martín. Había varios días de la semana. Era no todos los días. Casi toda la semana. Unos 2 días, no. Era el mismo Y- ferrocarril que iba y regresaba. Pero tenía un horario. No se encontraron. En cada estación tenía un horario. Y Reynosa llegaba como a mediodía, Llegué a las 11. y llegaba a San Miguel y se regresaba como después de medianoche, o cerca de la 1. Si te querías ir a Matamoros, estabas como desde la... Es que nos empezó a correr de Monterrey para acá y se encontraban. Bueno, estamos hablando del primer ferrocarril. Sí. Ya lo otro es otra cosa. El ferrocarril de Matamoros a San Miguel se termina en 90 y tantos. Hasta ahí llega y se suspende un buen rato y luego se continúa. La idea es cuándo se continúa y cuándo se termina. La historia del primer ferrocarril. Ajá. Y el otro es otra cosa.
El primer ferrocarril llega aquí en enero 26 de 1884 a Reynosa. Y hay una cantidad enorme de anécdotas, porque lo vienen haciendo. Entonces hay un personaje de los Isasi, un Manuel Isasi, que mete unas diligencias de Reynosa a donde iba llegando, y se traía a la gente aquí a Reynosa para cruzar al otro lado, como negocio. Entonces termina el ferrocarril a San Miguel, termina en En el 84. 1884. hasta ahí. Se suspende. ¿No y- se suspende? Sí, se suspende. Bueno, de la versión que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué se corta ahí? Exactamente, es que se está construyendo, o se construye en esos años, el ferrocarril de Laredo a Monterrey. a Monterrey, y que iba a dar a Tampico. Y ese ferrocarril venía de Corpus Christi, de Puerto Corpus Christi. Entonces le gana exactamente ese año, le gana el mandado al de aquí. Esa sería y una. económicamente Ahí le pagan. le pagan. Sí, pero se construye después el tramo San Miguel Monterrey. No, se hace otra vía completa, Otra vez. desde Monterrey a Matamoros, y se inaugura el 5 de mayo de 1900. Pues la habían. Y ese, cuando la inauguración, sale una locomotora de Matamoros y una de Monterrey. Y llega, a Reynosa llegan los de Matamoros primero y luego llegan los de Monterrey. Que fue todo un evento. 1905. 5. El 5 de mayo. ¿Me permite tantito? Es muy apasionante lo que están diciendo también. Me gustaría que el conferencista continuara con su exposición, diera por terminada y luego la lluvia de preguntas que tengan que hacerse y los comentarios extra para seguir los protocolos de nuestra sociedad. Pues básicamente es eso. Perdón, el detalle es que es un trabajo de investigación que no está concluido. Martín ha encontrado una cantidad muy importante de datos y nos falta. O sea, esto es un brochazo de lo que fue el ferrocarril. Entonces, nada más con el puro tema de las locomotoras. Sí, pero aparte está, por ejemplo, el tema de la construcción. Dice Martín, tiene razón cuando dice que hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, en Río Bravo, antes de llegar a Río Bravo se suspende por un tiempo la construcción del ferrocarril. Tienen problemas y pues yo me encontré con una historia de un señor que vivió en la época de la Salteña y se la contó a su hijo, y él me la platicó, que el ferrocarril no lo podían construir porque el diablo no los dejaba. Entonces el diablo les aparecía en las vías y les decía, no, pues un día le salía vestido de arriero y le decía, no, pues tienes que arreglarte conmigo, si no vas a jalar. Y no le hacían caso y no podían construir. Entonces después le salía vestido de chivero y le decía, ya te dije, arréglate, y no quiere. Entonces le sale vestido de diferentes formas. Al final del día, el sobrestante, pues ya fastidiado, harto, pues va y se va con el charro, sale vestido de charro, y cuando regresa al campamento les dice a todos que se vayan a descansar porque al otro día van a empezar a construir. El problema, el asunto es que cuando me encuentro en el archivo de Puebla, el tema de la construcción del ferrocarril, me encuentro con la cuestión de que se pararon un tiempo, unos días antes de llegar a Río Bravo, porque no encontraban material, porque tenían problemas con el piso y otras cuestiones, ¿no? Entonces, es muy extenso, muy apasionante, muy bonito, y sobre todo porque está relacionado bastante con el desarrollo de la economía de la región. Entonces, hay que seguir adelante con esto, sí. Dos preguntas, son más de carácter técnico que histórico. La conversión de las vías, ¿era no mover los rieles o había que cambiar los rieles también? Hicieron todo. Lo hicieron todo nuevo porque... Yo creo que el tamaño de la
Sí, lo hicieron Y todo. La segunda es, ¿para qué usaban el aceite? ¿A poco lubricaban la máquina? No, el aceite era era el petróleo para que ardía el mechón, sí. Ah, ya. Era combustible. El combustible. Era el combustible para mover la caldera. ¿Cuál dices? Era la caldera. Son máquinas de Tengo combustión una externa. curiosidad. Ya en el carril más hacia acá, en el de vía ancha, y el servicio de pasajeros en Monterrey a Matamoros. Yo recuerdo cuando era niño que viajé, digamos, de Guadalajara a Colima, pero en las estaciones se distinguían porque en cada estación, como eran viajes relativamente largos, vendían antojos. Y aquí, ¿qué sería, digamos? Es que el viaje de ferrocarril era muy padre. Que sea muy padre, sí. Yo Fruta. me acuerdo, Ah. yo viajé varias veces a Monterrey en ferrocarril. Tacos de Entonces, frito. era una aventura porque, por ejemplo, en Matamoros estaba el vendedor de tacos en la mañana. El almuerzo. En Río Bravo se subía también el taquero. En Reynosa, pues algo más o menos parecido, las cocas y cuanta cosa. Pero conforme iba avanzando, por ejemplo, en Ochoa, se subía el de los chicharrones de Catán. Entonces ya un poquito más para allá, por los Aldamas, se subía el de las naranjas. ¿Sí? Pero aparte de eso, había un servicio arriba del ferrocarril donde el que vendía los boletos, otro con su uniforme, traía una cubeta de madera con refrescos, helados. Ahí vendían cerveza también. Vendían cerveza también. Entonces, el ferrocarril de aquí tenía primera y segunda. El de primera, pues era un vagón más cómodo, sí, más agradable, con asientos cómodos, y el de segunda eran unas bancas, sí, ajá, sí, y pues sí, bueno, con las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar a donde llegaba el tren, pues era lo que vendían. Pues era muy pintoresco, ¿no? Muy padre el viaje. Y ya, por ejemplo, para Monterrey, yo recuerdo cuando era niño que después de que pasó el huracán Viula, mi papá nos trajo. Yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, él pagó unos boletos en el Regiomontano y nos vinimos en camarote. Cuando llegamos a Monterrey, tomamos el autovía a Río Bravo. Y yo recuerdo, ¿no? Todavía Río Bravo todavía tenía agua de la inundación. Entonces, llegaron mis tíos y nos subieron en un tractor y nos llevaron en tractor hasta el rancho. Y yo me acuerdo que el tractor tenía adaptado una tarima atrás y yo iba bien asustado porque iba rebotando muy feo, ¿no? Entonces, o sea, el ferrocarril fue una época muy padre, muy agradable. Arriba, no son tragedia que hemos comentado, pero está cerca de ferrocarriles también. Como todos los equipos mecánicos de ferrocarriles necesitan mantenimiento y reparaciones. Y el gobierno, o la compañía de ferrocarriles de México, abrió primero fue un pequeño taller de reparación de máquinas en Aguascalientes, y luego esa empresa fue creciendo a llegar al momento de que se construyeron máquinas de ferrocarril en Aguascalientes. Yo no sé si han sido máquinas de vapor o ya máquinas de diésel, porque obviamente las máquinas de diésel sustituyeron a las máquinas de vapor, pero en Aguascalientes hubo una planta muy grande de mantenimiento, de fabricación, fabricaban las ruedas, yo las vi, las ruedas de los ferrocarriles, ellos fabricaban los tanques, donde calentaban el agua o el vapor, ahí fabricaban todo eso en Aguascalientes. Cosas que los mexicanos no sabemos de que se fabrica. Hubo fábrica de locomotoras, no solamente se empezó con la reparación de las locomotoras, y ya luego hubo la fabricación de locomotoras, y luego ya se desarmó todo y se vendió todo, se desbarató.
Eso que está diciendo Arnoldo es lo que eventualmente terminó en lo que se llamó las casas redondas. Las casas redondas más importantes fueron las de Gómez Palacio Durango y la de Aguascalientes, donde la de Aguascalientes ahora está el Museo del Ferrocarril, que es extremadamente grande y da la idea de la importancia que tuvo el centro ferroviario de toda la República Mexicana. No es hecho a fortuito que la convención de Aguascalientes, donde se reunieron los ejércitos del norte con los del sur, haya sido en esas ciudades. Por eso, porque ahí ahí convertían. Sí. Bueno, ahí estuvo la fábrica. Fíjate que esto de la fabricación de locomotoras y vagones, a mí me tocó visitar un país pequeño que ellos hacían locomotoras y vagones para el uso de este país. Y un país que cuando yo lo visité tenía 18 millones de habitantes, era Corea del Norte. Y porque ellos me llevaban a conocer donde se fabricaban tractores y máquinas de ferrocarril. Estos que hacen bombas atómicas